Secretaría Anticorrupción entregó a la Asamblea Nacional proyectos de reformas a la Ley de la Función Judicial como herramienta clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Asamblea Nacional retoma sus actividades tras culminar el segundo receso legislativo. Cerca de 2 millones de estudiantes inician clases desde este 2 de septiembre al 9 de septiembre en el ciclo Sierra Amazonía. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Lunes 2 de septiembre de 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. El presidente de la Asamblea Nacional recibió el proyecto de reformas a la Ley de la Función Judicial de iniciativa del Ejecutivo y que propone capacitar a jueces y fiscales especializados contra la corrupción y el crimen organizado. La iniciativa ingresará al Consejo de Administración Legislativa para su calificación y posterior envío a la Comisión de Justicia para su trámite respectivo. Así lo informó el titular del Parlamento. Contar con jueces distritales así como fiscales especializados contra la corrupción y el crimen organizado es la propuesta que plantea la Secretaría Anticorrupción en un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. El titular Iván Granda reveló las barreras de los operadores de justicia. Citó, por ejemplo, lo ocurrido en Los Ríos, Quinindé y Quito, casos que los jueces notificaron anticipadamente al investigado o al allanado, interrumpiendo el seguimiento y vigilancia del hecho. Lo que se plantea es que esos jueces tengan competencia y jurisdicción específica para temas de anticorrupción y que estén posibilitados en una jurisdicción distrital para que la persona investigada no tenga luego el pretexto de que le estamos distrayendo de su fuero o de su juez natural. De su lado, el viceministro de Seguridad, Patricio Pazmiño, indicó que las reformas serán claves para una justicia más eficaz y evitar la impunidad. Todo esto si tomamos en cuenta que el crimen organizado se sirve de la corrupción para generar impunidad a los delitos execrables que realiza. El secretario Anticorrupción entregó al presidente de la Asamblea el proyecto, que según el titular de la legislatura será tratado como prioritario y de manera inmediata será enviado a la Comisión de Justicia para su tratamiento y que pueda ser analizado en el Pleno lo más pronto. Son dos temas importantes que desde la presidencia de la Asamblea nosotros vamos a darle la prioridad y el apoyo necesario y que esto sea una muestra de cómo las instituciones del Estado debemos trabajar en conjunto en procesos que permitan mejorar herramientas en la lucha anticorrupción. En el combate a la corrupción, el secretario Granda anunció que en cumplimiento a la Agenda 2030 en la Mesa de Democracia y Reforma Institucional ya se analiza y estructura un proyecto de ley de extinción de dominio que facilite la recuperación de los bienes ilícitos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y para este martes 3 de septiembre está convocada la continuación de la sesión 611 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se tratará el segundo debate del proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal. En la sesión anterior se aprobó tratar el debate por capítulos con el objetivo de desarrollar una discusión ordenada de los temas que incorpora este cuerpo legal. En la sesión que se reinstaló el 6 de agosto se presentó una moción por parte de la asambleísta Jimena Peña. En ella proponía tratar el proyecto de ley reformatoria al Código Integral Penal por capítulos. Que trataría sobre el libro primero, la infracción penal, los títulos primero, que tiene que ver con la infracción penal en general, título segundo, penas y medidas de seguridad. En la siguiente convocatoria, prevista para este martes 3 de septiembre, se abordarán las reformas a partir del artículo 217. Sería asimismo sobre el libro primero, en relación al capítulo cuarto, delitos contra el ambiente, el capítulo quinto,
delitos de responsabilidad ciudadana, el sexto, delitos contra la estructura del Estado. Luego iríamos al libro segundo. Es así que con 117 votos se aprobó esta resolución. Los legisladores deberán continuar con los temas propuestos. Sin embargo, en la anterior sesión se puso énfasis en la necesidad de fortalecer desde la legislación los mecanismos que garanticen la seguridad ciudadana. El legislador Henry Cucalón explicó la razón. Puedan ser debidamente identificados para que la sociedad conozca quiénes son los que atentan contra el deber más primordial que el Estado debe garantizar, que es la seguridad de la vida. Igualmente, los legisladores mostraron interés sobre la rebaja de penas para determinados delitos. Carla Chávez dijo que es necesario endurecer las penas. Endurecer las penas para quienes violen, maltraten y maten a sus mascotas o animales de compañía, con penas que lleguen a los 3 años de cárcel. Otro de los temas que se debatió fue sobre la despenalización del aborto en casos de violación y otras causales. Al respecto, hubo quienes se mostraron a favor. 26.132 mujeres, niñas, adolescentes fueron violadas. Eso significa 18 violaciones por día. Y también en contra. Pongamos la mano en el corazón y salvemos las 2 vidas. Ayudemos a la mujer y ayudemos a los niños. Tras la intervención de 16 legisladores más la ponente Jimena Peña, el titular de la Asamblea Nacional César Litardo suspendió la sesión, cuya continuación está convocada para este martes a las 10:30 de la mañana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y lo dicho, la Asamblea Nacional retoma sus actividades este 2 de septiembre luego del segundo receso legislativo de este año. Varios temas se encuentran en agenda y los vamos a conocer a continuación en nuestra primera entrevista. Homero Castanier, asambleísta por la provincia de Cañar, presidente de la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Asambleísta Homero Castanier, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Un saludo, Ricardo, a usted, a todos los televidentes, un gusto compartir este diálogo. Muy bien. Asambleísta, lo dicho, a ver, varios temas. Primero, este martes ustedes ya están convocados para la continuación del segundo debate de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Empecemos por allí. ¿Cuáles son los temas que a usted le ha llamado la atención de estos capítulos? Porque se va a discutir por capítulos esta normativa. Bueno, realmente ha sido un debate largo, un debate que ha tomado mucho tiempo, ¿sí? Pero yo pienso que ha sido importante. Mientras más nosotros abramos la posibilidad de dialogar, de consensuar, no tal vez en qué es favorable para un grupo o para otro grupo, sino que lo que es favorable para la mayoría de los ecuatorianos, para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, en el caso del Código Penal, que es un código que establece penas, sanciones a quienes cometen presuntos ilícitos. En ese sentido ha habido el tema tal vez más mediático, el tema de la despenalización del aborto por casos de violación. Yo pienso que en la votación de ese tema vamos a ver una división no solo en la Asamblea Nacional, sino dentro de las mismas bancadas. Es decir, ¿tendrán libertad en el movimiento, creo, para actuar según su conciencia? Así es, así es. Yo pienso que las posiciones de lado y lado son respetables. Yo tengo mi posición clara en ese tema, pero yo no puedo ser rector de la moral de un colega asambleísta, peor de los ecuatorianos. En ese sentido, cada quien será responsable de la decisión que tome, y lo que vamos a ver en esa votación es un fraccionamiento de los votos al interior del Pleno de la Asamblea y de las bancadas. En ese sentido, entonces, ¿usted es partidario de despenalizar el aborto por los casos de violación? No. Yo soy partidario de defender la vida desde la concepción. Pienso que abrir la puerta a despenalizar el aborto en casos de violación, cuando no está claro el tema de cómo identificar cuándo fue violación y cuándo no. ¿No queda definido ya en el Código Penal? A ver, el Código Penal
¿sí? Es claro al decir que es una violación, pero para determinar si fue o no fue una violación, tiene que seguir un proceso jurídico. Un proceso jurídico que en algunos casos dura 3, 6, 9 meses, un año. Y hasta eso ya nace el bebé. Entonces, ¿qué es lo que se va a abrir? Va a abrir una puerta para decir todos los casos o la mayoría de casos fue por violación y que se procede a hacer el aborto en las casas de salud. Pero ¿qué pasa con las menores de edad, con las niñas menores de edad que han sufrido, se dice, de una violación, ¿no? Por eso, toda menor de edad que es embarazada, eso es una violación, eso es clarísimo el Código Penal. ¿Y allí está despenalizado? No, el tema, por eso es que digo, es respetable la posición, que el día de mañana una niña de 12, de 13 años, embarazada o violada de su padrastro, de su tío, de su vecino, sea obligada a concebir. Es decir, en ese sentido, es un tema muy polémico, es un tema en el que realmente tenemos que analizar y hemos tenido que analizar todos los escenarios posibles, pero mi posición no va a ser a favor de la despenalización, sino defender la vida desde la concepción. Me queda claro este punto. El siguiente tema, dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, es al uso del cannabis con fines terapéuticos. Igualmente, ¿tendrán libertad los legisladores, en este caso el movimiento, creo, para actuar según su conciencia? Sí, y más bien ahí el tema fue complejo en el tema no tanto del uso del cannabis. Porque ese más bien obedece al Código de la Salud. Sí, sino el tema de la producción y comercialización, el tema de sembrar aquí cannabis, de tener plantaciones y que eso pueda generar a lo mejor un escenario que si no podemos controlar las ventas afuera de los colegios y de las escuelas, del microtráfico que llegan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, peor vamos a controlar grandes plantaciones. No está ligado lo uno con lo otro, más bien, porque hay quienes dicen que el uso medicinal obedece a estos fines terapéuticos, ¿no? Para las personas que tienen enfermedades ya avanzadas, catastróficas. Sí, y yo pienso que en eso no va a haber problema, ¿no? Es decir, como muchas de las medicinas que provienen, la gran mayoría provienen de plantas, en este caso el cannabiol, que es utilizado con fines medicinales, para mi concepto eso no le hace más ni menos a un país adicto a las drogas, ¿sí? En ese sentido, el problema para mí se da concatenado con la producción y comercialización del cannabis como tal, ¿sí? De la planta. Pero hay quienes dicen, bueno, finalmente la importación del producto como tal significaría la salida de divisas de nuestro país. Y bueno, en un país dolarizado como el nuestro, lo que se busca es que los billetes se queden en el territorio. Así es, y ese ha sido otro de los puntos conflictivos del debate. Realmente pienso que también va a haber división, va a ser un capítulo aparte de votación. Y dentro de la bancada también tenemos las posiciones diferentes, las cuales son respetables, ¿no? Son respetables, eso es democracia. Yo pienso que tal vez lo que ha hecho daño muchas veces dentro de las bancadas son las órdenes, son las imposiciones, son la orden de decir así se tiene que votar y punto, cuando yo pienso que a lo mejor se debe votar diferente, ¿no? En ese sentido, vamos a respetar la posición de ciertos colegas de la bancada en ese tema. Pero esta postura, más bien dejar en libertad a algunos asambleístas que no se sujeten a esta rigidez que mandan las organizaciones políticas, ¿no ha ocasionado que varios legisladores se empiecen a separar de esta línea ideológica, en este caso el Movimiento Creo, o puede ser de Alianza País o de otras organizaciones? Puede ser. Yo tengo claro que en muchas cosas esto, más que un tema de ideología, más que un tema de partidos políticos, de movimientos, es un tema de principios, ¿no? Hay gente que realmente, ya digo, dentro de nuestra bancada, considera o han sido luchadores, defensores de la vida, como hay gente que ha estado en los grupos de defender a las mujeres, de defender a estas niñas violadas, de defender a estas niñas que son abusadas y que también son dramas muy importantes, pero en mi concepto eso no va a solucionar o no va a impedir una violación. Ahora bien, asambleísta, avancemos. Esto en cuanto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Días atrás el Ejecutivo había anunciado que una vez que el Legislativo regrese del receso, presentará ya
los proyectos de ley, al menos dos que ha llamado la atención en materia tributaria, las reformas de materia tributaria, y el segundo en temas laborales. ¿Estarán a la expectativa de este envío y cómo van a actuar ustedes, el movimiento, creo, puntualmente? Bueno, en el tema de reformas laborales pienso que es importante hacer un análisis. El problema más grave del país este rato es el desempleo. Casi 200.000 ecuatorianos fueron sacados de las aportaciones del IES en estos 2 años y no fueron vueltos a contratar, es decir, es un problema muy grave. ¿Están en el desempleo? O en el subempleo, o se dedicaron, como mucha gente, a tratar de sobrevivir, de ganarse la vida, de vender un jugo, de vender una mandarina, de ponerse un kiosco, de salir a ganarse la vida, pero ya no están dentro del empleo formal, ya no están asegurados, ¿sí? Y eso es preocupante. Y dentro de ello la flexibilización laboral no la podemos satanizar. Y le voy a poner un ejemplo. Un dueño de un hotel o un dueño de un restaurante, viene un feriado y necesita durante esos 3, 4 días de feriado contratar a una persona o a varias personas para que le apoye en esa afluencia de gente que va a tener en su negocio. Este momento tiene que hacerle un contrato, tiene que registrar un contrato, tiene que pagarle 13º, 14º, después un desahucio, después... y a lo mejor dice, no, más bien no me complico y no contrato. Pero si esa flexibilización permite decirle, venga acá, yo tengo para pagarte $50 diario y te vas a ganar $150 los 3 días que vas a apoyarme, va a ser 1 mayor que 0. Es decir, va a ser una familia que a lo mejor reciba $150, que no tiene la oportunidad ahora por la rigidez de la contratación y también de la desvinculación patronal. Y en ese mismo ejemplo, este ciudadano, si es que finalmente no ha estado aportando al Seguro Social, de estos $150 tendrá que sacar igualmente para su aportación al IES, al menos para no perder continuidad, que es lo que muchos ciudadanos han estado haciendo. Bueno, ahí sí es clarísimo el tema, no puede vulnerar derechos. No puede vulnerar derechos ni tampoco ser retroactivo. Es decir, que puede haber empresas o puede haber emprendimientos que se aprovechen si es que se aprueban estas reformas laborales de flexibilizar para vulnerar derechos de gente que ya le tiene contratada. Es a futuro, es la posibilidad y dirigido a la gente que tiene su taller artesanal, a gente que coge un contrato de poner ventanas y que necesita contratarse a 2 aprendices o a 2 personas que le ayuden a colocar las ventanas y a soldar en el tema de construcción. Mucha gente ya no contrata porque tiene miedo, dice, no le contrato, después me demanda, después viene, y son gente que pierde la oportunidad. Contrataciones por obras, por sectores puntuales. Esa es la idea de la flexibilización, más bien eso no está dirigido a empresas que actualmente tienen su planta, su rol de trabajadores. Pero esto no es caer en el otro sector, la tercerización, tal vez el no dejar o no afiliar a los trabajadores al Seguro Social, por ejemplo. No caeríamos o no hay el riesgo de caer en ese otro sector que ya lo vivió el país. Es que la flexibilización tiene que contemplar un aseguramiento de un trabajador. Yo, ¿cómo le contrato a alguien para que trabaje conmigo en una construcción y no esté asegurado? Pero tiene que darse el marco legal para que los días que va a durar esa obra se le pague el seguro, ¿sí? Entonces, esa es parte de las reformas que creemos nosotros deberíamos apoyar en bien de los ecuatorianos que están desesperados, por los ecuatorianos que buscan la posibilidad de tener un empleo. Pero el sector empresarial está acorde, apoya estas iniciativas. Siempre han dicho que no existe en el Ecuador la denominada estabilidad jurídica, por eso es que no se puede avanzar en estas reformas. Bueno, tengo entendido que el Ministerio de Trabajo ha venido haciendo mesas de diálogo con los empresarios, también con algunos grupos de trabajadores, y ahora que esto esperemos que venga a la Asamblea Nacional, se ofreció para la última semana de agosto, no ha venido. Si bien estos días analizaremos cuáles son las condiciones, sí nos preocupa que la Comisión de Derechos de los Trabajadores no esté vigente, no esté laborando. En ese sentido, a lo mejor tiene que direccionarse esto a otra comisión, porque esto sí es algo urgente. Esto sí es algo urgente. El tema del empleo, de la reactivación económica es urgente y parte de ello puede darse en una flexibilización laboral para contratar a gente que se emplee en el país. En temas tributarios, ¿el movimiento, creo, apoyaría un posible incremento del IVA? Absolutamente no.
quiero ser categórico, nosotros no apoyaremos ningún proyecto de ley que incremente impuestos en este país. Ahí sí habrá imposición, no habrá libertad para actuar por cada uno de los legisladores. Es que eso es cuestión de principios del movimiento. Nosotros creemos que el mejor dinero es el que esté en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Tenemos ya una carga tributaria de casi 14 impuestos, cuando en la gran mayoría de países el sistema tributario es plano. Yo pienso que aquí en el país debería existir 3 impuestos: el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a consumos especiales. Aquí tenemos el impuesto a salida de divisas, aranceles a importaciones, teníamos el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Tenemos una cantidad de impuestos que incluso ahuyentan a los inversionistas. Y le pongo un ejemplo clarísimo: $1 de inversión que viene al país, al ingresar al país ya vale 95 centavos por los 5% del impuesto a salida de divisas. Entonces no es atractivo el Ecuador para invertir. En temas menos técnicos y un poco más políticos, se habla de esta posibilidad de llamar a una consulta popular a nuestro país. Y dentro de esta posible consulta popular están 2 aristas: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el segundo, esta posible modificación a la estructura de la Asamblea Nacional. ¿Es viable? A ver, primeramente es viable, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, pero eso tiene que pasar por una reforma dentro de la Asamblea o por una enmienda, ¿no? La enmienda dura 2 debates con 1 año de duración entre el primero y segundo debate, y la reforma 90 días. Pero habría que consultarle al pueblo ecuatoriano. Referéndum posterior siempre. Sí. El tema que nos preocupa es, uno, el costo. Una consulta popular cuesta aproximadamente $60 millones. Es lo que costó la última, el 2018. No tenemos para pagar a los jubilados y vamos a gastar en una consulta popular que para mí sí se debe hacer, pero hagámosle coincidir con las elecciones del próximo año. Recordemos que para noviembre del próximo año tiene que estar inscrito candidaturas a presidente y asambleístas. Una papeleta más para consultarle al pueblo ecuatoriano. Me parece que lo del Consejo de Participación Ciudadana es pertinente. Discrepo completamente en el tema de la bicameralidad, es decir, cambiar la estructura de la Asamblea. Ya se pronunció en el año 79 el pueblo ecuatoriano, cuando dijo que queríamos una sola Cámara. Funcionó durante años, no cambió cómo funcionaba la Asamblea, crear más burocracia, crear senadores, con qué requisitos, tiene que haber una secretaría, un archivo del Senado, cuando ni una Cámara a veces podemos manejar, cuando a veces hay asambleístas que se van saliendo, se registran y el rato de la votación se van saliendo. Es decir, la productividad legislativa no depende de 1 o 2 cámaras, depende de la responsabilidad y de la capacidad del Pleno de la Asamblea y de las comisiones de legislar. Es decir, para mí eso no sería una solución para darle productividad a la Asamblea, el crear un Senado a estas alturas. ¿Por qué no se propuso en la anterior consulta popular la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, si es que ese era el fin? Mire, considero que esa es una apreciación muy interesante de su parte. Esa debió ser la propuesta inicial y no dejar en entredicho este tema del transitorio, de las evaluaciones, de este cambio en la Fiscalía sí, pero en la Contraloría no, de este cambio en el Consejo Electoral poniendo un Consejo Electoral transitorio, de poniendo una Corte, un Consejo de la Judicatura transitorio. A lo mejor hubiéramos ya solucionado el problema, devolviéndole a la Asamblea la capacidad, que para mí sí se podría solucionar de una forma, que se cree una comisión, que funcione. ¿Para qué? Para hacer un filtro de cuáles son las prohibiciones, cuáles son los requisitos, por ejemplo, para fiscal, para contralor, recibir las carpetas, eso someterlo a este filtro, pasarlo al Pleno de la Asamblea y elegir a quienes podrían ser los mejores hombres y mejores mujeres para los organismos de control. Esa propuesta mixta la viene presentando ya la izquierda democrática desde hace algún tiempo y como que empieza a tomar fuerza en el Parlamento ecuatoriano. Ese sería entonces el último camino, la última decisión que se adopte tras la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Yo considero que esa sería una buena opción para que no haya somos la mayoría social cristianos de Alianza País, nos unimos y pongámosle a un contralor amigo, ¿sí? El tema es quién va a presidir esta comisión, ¿no?
es que allí debería verse un mecanismo para que la comisión de selección de autoridades sea una comisión que funcione de manera objetiva, de manera responsable y que tenga participación de la mayoría, más que de movimientos políticos, de quienes representan esos movimientos políticos, que a la final es el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, me quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de lado. Usted preside la Comisión Ocasional de Jubilados y entiendo que durante el receso legislativo usted efectuó algunos recorridos por varias ciudades recogiendo algunas inquietudes. ¿Tienen agenda ya preparada para esta semana? Así es, mire, hemos estado en algunas provincias del país, estuvimos en Santa Elena, estuvimos en Guayas, estuvimos en Chimborazo, en Azuay, en Cañar, recogiendo algunas inquietudes de cuáles son los problemas que se están dando en este acta compromiso, en este acuerdo que se llegó, y por ello el día miércoles de esta semana tendremos las primeras comparecencias, vendrá la ministra de Educación, Montserrat Kramer, a indicarnos por qué existen ciertos problemas en los distritos, en las zonales de educación, el desconocimiento del alcance de estos acuerdos, y también vendrá un delegado del Ministerio de Finanzas a indicarnos cómo está funcionando el tema de los bonos del Estado que está adquiriendo el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso nos va a dar la posibilidad de darle un seguimiento a estos pagos de los bonos de incentivo jubilar a los miles de jubilados del país. ¿Está funcionando esta fórmula que propuso el gobierno nacional, que sea el BIES el que adquiera a través de bonos para quienes así lo deseen a estos jubilados y ellos finalmente puedan cambiar por dinero en efectivo? Eso es uno de los puntos, del primer punto que se puso en el acuerdo, que el BIES autorizó la compra de 240 millones de dólares en bonos del Estado, pero esto tiene que hacerse igual a través de la Bolsa de Valores. Eso dice el Código de Finanzas Públicas. Cualquier persona que tenga un bono tiene que ponerlo en una casa de valores y eso negociarle con el BIES o con cualquier institución financiera público-privada. ¿No es deuda con deuda lo que se va a adquirir? Mire, hay bancos que ya están comprando los bonos, ¿sí? Y yo no pienso que el Estado ecuatoriano va a, como se dice, jugarle la cuca al BIES, es decir, compra y después busca quien te pague. Nosotros estaremos vigilantes de eso. El BIES es un banco autónomo y es un banco de todos los afiliados y hay que protegerlo. Es más, esto es una ganancia para el BIES porque bonos de 53 mil dólares están ganando más o menos de 3 a 4 mil dólares el banco. Es una inversión el que está haciendo. Empieza ya el pago en este mes de septiembre para los jubilados. Ya inició el pago, hay casi 2.000 jubilados, 1.894 jubilados que han cogido ya los bonos durante estos últimos días del mes de agosto. Ha tenido buena acogida porque les dio tranquilidad más que nada. En el 2014 salieron unos bonos con restricciones y tenían castigos de 15, de 18 mil dólares, hasta de 20 mil dólares. No querían saber de bonos. Pero el momento en que sabían que había la garantía, hablemos del banco, que decían nuestro, de nosotros como afiliados del BIES, este rato están adquiriendo, pero se están dando cuenta de que están teniendo buena salida no solo con el BIES, sino con otras instituciones financieras. Muy bien. Gracias, asambleísta Homero Castañer, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, conversando sobre varios temas respecto de la agenda legislativa de aquí hasta diciembre de este año. Vamos a seguir con más información, amigas y amigos. Y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunió con los parlamentarios andinos, Fausto Cobo y Patricia Terán. En la cita, los representantes del organismo regional detallaron la necesidad de articular las normas aprobadas por el Parlamento andino y la Asamblea Nacional. Es la primera reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, con los parlamentarios andinos, Fausto Cobo y Patricia Terán. La cita, que se cumplió en la sala de reuniones del Consejo de Administración Legislativa, tuvo como eje la articulación entre las normas aprobadas por el organismo regional y la Asamblea Nacional, según indicó Cobo. En una norma comunitaria, eso significa que sería vinculante en el caso de que el Consejo de Cancilleres de los países miembros lo apruebe. Según Fausto Cobo, en los últimos años, el Parlamento andino aprobó leyes marco en materia de seguridad, soberanía alimentaria, entre otros aspectos, pero la aplicación en la región ha sido escasa. Pero fíjese que el paso subsiguiente es
que se convierta en norma comunitaria. Si ese marco normativo se convierte en norma comunitaria, que esa es la intención, es vinculante. Una realidad latente para la región es la situación que viven los ciudadanos venezolanos que utilizan a Colombia y Ecuador como país de paso, producto de la migración de su país. Patricia Terán advierte que si bien esas son decisiones de los gobiernos de cada país, el Parlamento andino no puede abstraerse de esa realidad. Hemos analizado este tema en la plenaria del Parlamento andino, hemos dado nuestro apoyo eventualmente al presidente interino de Venezuela, que es Juan Guaidó. De ahí que su comisión, la relacionada con derechos humanos, trabaja en varias iniciativas, indicó. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua con nuestro compañero César Guanolema. Miga chihuaychi gayukuna yukunchi ñami kasna kaychishi kikimpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willay kunawan mashi Ricardo Bravo allichishi kaypi kallarinchi. Ley anticorrupción. Mama yakta tandanaku itapusha gapu ima mikunan kasna kay puncha imaka yakta pushakmanta kachashka shukilka tachaskirka kaypimi kay ley de la función judicial hatun kamachi mushu yachinapak maña imata kayman kachayachishka kan. Shinallati kaypimi imashina yakashna kamak runakuna tayachachishpa katinamanta. Shinallati kasna yakikuna imata pakta rikunamanta kasna yachaykuna, rikuykuna, paktarikuna tiachunmi kay kamachika achigachinga nishpami willachirkakuna. Shinallatik kay hatun kilka imami kay Consejo de Administración Legislativa hatun tandanaku ima yaykushpa riksishpa shinallatik kay tandarishka ayukuna imami kasna mayhan mingarishkaman ña llankachun chayachingakuna. Antesala sesión 611 kaya punja kay kuski kimsa punja ima pagmi ñatuku yapukuna kayachishka kan kay pimi kasna kay hatun kamachikuna imata rimanakuna paktuku yapukuna chayamunga. Sinallati kay kutin imaka kay Código Integral Penal kamachi mushugachina kilka imatami kay pika kasna riksinka kuna sinallati kay piyuyay paktaringa kuna pash. Kay ajik punja rimanakuy kuna imapimi kasna kay kamachita kasna rakishpa arinina manta yuyay paktarirka kuna. Sinaka kay punja bagmito kuyapukuna kayachishka kan. Reunión Parlamentarios Andinos, Shinayatik Mamayakta Tandanaku Itapushak, César Litardo Apugimami, Kasnakay Parlamentarios Andinos, Fausto Cobo, Patricia Terán, Runa Ayukunawan Tandanakushpa Rimanakurkakuna. Kaipika imashina yakasna istalyaktakuna, suyu yaktakuna imawan, makipurashpa kamaykuna tacharinapak, kaishina imashina yakasna yakikuna tachimpa puranapakmi, yuyay paktarinata kallarishkanchi nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización se reúne la tarde de este lunes con el objetivo de aprobar el informe respecto de la investigación sobre los casos denominados sobornos y arroz verde. Nuestra compañera Mariela Logroño se encuentra en la cobertura y nos entrega los detalles. Así es, gracias, muy buenas tardes. En la Asamblea Nacional se retoman las actividades luego del segundo receso legislativo del año. El día de hoy la Comisión de Fiscalización procede a la lectura de este informe sobre los casos Arroz Verde y Majano. Ya me acompaña la asambleísta Joana Cedeño, titular de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por acompañarnos. En estos momentos se procederá a la lectura de alrededor de 75 hojas. Ustedes han recibido comparecencia de varias autoridades. ¿Cómo ha sido el procedimiento durante 2 meses de la Comisión de Fiscalización? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió justamente y le dio un tiempo de 45 días a la Comisión de Fiscalización para que se realice este proceso de investigación. Luego, la Comisión de manera inmediata empezó a llamar a todas las personas que estaban en el listado presentado en las denuncias de Mil Hojas y La Fuente, y en un segundo momento, luego de que el tiempo se agotó, puesto que la Comisión tramitó también a la par 3 procesos de juicios políticos, se solicitó
solicitó una ampliación de plazo de 20 días que prácticamente se cumple esta semana. En ese sentido, la comisión ha venido trabajando. Muchas de las personas que fueron convocadas en este proceso no comparecieron ante la comisión porque no son sujetos de control político. Pero remitieron información. Sin embargo, algunos de ellos remitieron información, otros simplemente se excusaron y otros también hicieron referencia a que ya estaban dentro de un proceso de investigación en este caso, por parte de la Fiscalía General del Estado, y que en ese sentido no vendrían ante la comisión. Entonces, sin embargo, nos parece importante algunas cosas que se han evidenciado, como por ejemplo el tema del Consejo Nacional Electoral, que es la institución que justamente revisa estos informes de gasto electoral. Nos parece que hay que potenciar justamente estos departamentos de fiscalización y de control del gasto electoral. Institucionalmente, el Consejo Nacional Electoral parece que no tiene el suficiente equipo, tal vez, de profesionales o el tiempo suficiente para poder contrastar esta información. Nos parece que hay que articular de mejor manera la información, por ejemplo, hacer cruces con el Servicio de Rentas Internas, con la propia Contraloría, con la UAFE si se necesita, y de esa manera que el control sea mucho más eficiente. Y por otro lado, también recordemos que parte de la resolución presentada por el Pleno de la Asamblea Nacional no era solamente investigar, sino que este proceso de investigación podría conllevar en este caso, recomendaciones para las reformas que se están incorporando o tramitando al interior de la Asamblea Nacional con respecto al Código de la Democracia. Justamente ello, asambleísta, esta observación que tienen del Consejo Nacional Electoral, del personal y también del sistema que vienen trabajando, ¿esto demandaría reformas al Código de la Democracia o otros cuerpos normativos? Inicialmente yo creo que al Código de la Democracia, también reformas a la propia ley de la Contraloría General del Estado. Otro tema que se había planteado por el Contralor en su comparecencia es que las organizaciones políticas están considerados como entes privados cuando reciben también fondos públicos, y en ese sentido la Contraloría tendría limitaciones para poder realizar estos procesos de auditoría de oficio, digámoslo así. Entonces creemos importante también incorporar dentro de las reformas que en este caso propondría la Comisión de Fiscalización tanto al Código de Democracia como a la Ley de la Contraloría General del Estado. ¿Qué posibles recomendaciones tendría ya la Comisión de Fiscalización en este informe? Bueno, yo creo que las más importantes es justamente dar seguimiento al trabajo que ya algunas instituciones están haciendo, como por ejemplo la propia Fiscalía General. Yo creo que debería quedar establecido incluso cada cuánto deberíamos hacer este seguimiento, o sea, mínimo debería ser semestral. Nosotros entendemos que los procesos de investigación y sobre todo ya en el ámbito judicial tienen sus tiempos, pero creo que es importante velar porque este proceso que al parecer implicaría tanto una vinculación de actores públicos como de actores privados, como de ciudadanos, como de empresas, y que demostraría una forma ilícita de financiar a los movimientos y partidos políticos. Creo que es importante que llegue hasta el final y que pueda, en este caso, las instituciones que les corresponde determinar sanciones y responsables. Asambleísta, ¿qué ocurre? En esta entrega de información también se revelaron nombres, en este caso de la asambleísta en funciones, Viviana Bonilla. ¿Cuál podría ser la decisión de la Comisión de Fiscalización o eso ya está netamente en la Fiscalía General del Estado? Eso está en manos de la Fiscalía General del Estado. Recordemos que Viviana es acusada o está en un proceso de investigación. Mientras el proceso avance, hay que presumir su inocencia y además hay que entender que esto sucedió cuando ella no cumplía las funciones de asambleísta y que en ese sentido también la Asamblea ya se pronunció y creo que tiene que ser la Fiscalía la que determine qué pueda pasar en el caso de Viviana, así como de las otras personas que han sido vinculadas. Entiendo yo que la Fiscalía ya ha realizado estos procesos de investigación, que está haciendo su trabajo de manera eficiente y en ese sentido nosotros también creo que tendremos que velar porque este trabajo llegue a un feliz término. ¿Cuál será el siguiente paso una vez que se apruebe este informe? Bueno, tendrá que ir al Pleno de la Asamblea. Recordemos que este fue un encargo del Pleno, por lo tanto, este informe tiene que ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea y luego, en este caso, si es que las recomendaciones de la Comisión son acogidas, el informe podría llegar también, o el contenido de todo el expediente podría llegar también a manos de la Contraloría, a manos de la Fiscalía, como un insumo tanto para el proceso de investigación en el caso Sobornos 2012-2016, como en los procesos de exámenes especiales y auditoría
auditorías que está llevando adelante la Contraloría General del Estado. Muchísimas gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros la asambleísta Joana Cedeño, titular de la Comisión de Fiscalización. Como ustedes pudieron escuchar, en estos momentos se realiza un análisis de todo el informe de alrededor de 75 páginas dentro de esta investigación que llevó a cabo la Mesa Legislativa sobre los casos Arroz Verde y Majano. Es la información que se genera al momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariela, gracias por el informe. Y el presidente de la Asamblea Nacional cumplió agenda en territorio en la provincia de Los Ríos, de donde es oriundo, y en la provincia de Guayas. Ahí se reunió con varios representantes del sector social. Les tenemos un resumen de actividades. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, participó en el aniversario número 51 de la Fundación del Seguro Social Campesino que se desarrolló en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Expresó que el acto de conmemoración de la fundación representa las luchas y transformaciones sociales y políticas más importantes de la historia del Ecuador. Por ello hizo un llamado a la unidad social. De por qué es importante que todos quienes conformamos el Estado ecuatoriano trabajemos articuladamente. Tal vez la Asamblea no es un ente que pueda hacer obras, que pueda gestionar algún tipo de proyectos en sí, pero todos somos el Estado ecuatoriano. En temas de educación, dijo que han logrado acercar posiciones entre la Secretaría Nacional de Educación Superior, el Consejo de Educación Superior y las autoridades de Vinces, a fin de abrir caminos para aperturar el Instituto Técnico Superior que funcionaría en las instalaciones de la Universidad Técnica de Guayaquil. Entonces lo que se busca y lo que se buscó es un mecanismo que permita hacer esta acción de una manera mucho más rápida, que también permita atender la demanda que existe en esta ciudad, en este sector, porque al final esta área de influencia de Vinces tiene incluso una incidencia hasta con la provincia del Guayas. Asimismo, mantuvo un conversatorio con varios medios de comunicación local, con quienes dialogó sobre los ejes centrales de la gestión de su periodo al mando en la Asamblea. Parece que hay que aprobar leyes de calidad más que la cantidad. Hemos aprobado hasta el momento 3 en ese contexto, pero estamos procesando las más grandes tal vez. Por ejemplo, las reformas al Código Penal. El titular de la legislatura también acudió al encuentro con más de 100 líderes barriales, cooperativas, autoridades locales, de la Cámara de Industrias y de la ciudadanía en el cantón Durán, con quienes analizó el tema de la seguridad. Ser un mejor sector, un mejor barrio es estando unidos, trabajando en conjunto con la comunidad. Y habrá de todo. Hay gente que no le interesa, gente que sí le interesa, pero que cada uno tenga en su conciencia el esfuerzo que realiza. También se refirió a la necesidad de sumar esfuerzos en el combate al microtráfico y al consumo de drogas con el fin de proteger a los menores estudiantes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Parlamento abierto y datos abiertos legislativos fue el evento desarrollado en la Asamblea Nacional con la presencia de especialistas a escala regional. Esto con el fin de establecer mecanismos de transparencia y confianza en los parlamentos. Desde Ecuador se expuso la implementación de un aplicativo móvil. Los detalles a continuación. La transparencia como eje fundamental de los parlamentos abiertos fue un tema abordado por el presidente de la Asamblea, César Litardo, durante el conversatorio sobre datos abiertos legislativos. Adelantó la implementación de un aplicativo móvil y su función. El de que la ciudadanía se informe casi en tiempo real el trabajo y las acciones de los asambleístas, de que también sea un puente para poder construir una vinculación entre la sociedad y la Asamblea. Mauro Andino, director de la Unidad de Técnica Legislativa, indicó que hay 3 elementos relacionados a los datos abiertos, como la transparencia, participación y colaboración, componentes fundamentales si se requiere construir una mejor política. Pues no es un tema únicamente donde el Parlamento diseña per se un proyecto de ley, es decir, desde una visión eminentemente tecnocrática, sino que lo construye en función justamente de lo que se recoge de abajo hacia arriba, es decir, desde la sociedad civil para tratar de dar respuesta a esas distintas demandas. De su parte, Juan Belvis, representante de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos de Argentina, resaltó la importancia de contar con los criterios ciudadanos para la ejecución de normativas. Bueno, lo principal es escuchar a la ciudadanía, ¿no? Digo, las prácticas de gobierno abierto, de datos abiertos, de parlamento abierto, yo creo que parten de un punto fundamental, y es que el funcionario tenga un acto de humildad y reconozca que no necesariamente tiene las soluciones para todos los problemas que son parte de su gestión. Desde la experiencia de Colombia, Natalia Albañil, ex líder de transparencia del Senado colombiano,
contó cómo en ese país un aplicativo móvil ha generado más espacios de participación ciudadana, pero sobre todo de credibilidad sobre el accionar del Parlamento. Porque le abre un canal de información a la ciudadanía para que estén enterados y deje de ser opaco el funcionamiento del Congreso y justamente mejore la confianza y el nivel de credibilidad a estas instituciones. Esto es un espacio abierto en el que personas de diversos sectores como sociedad civil, academia, empresa privada, gobierno y ciudadanía participan construyendo debates sobre temáticas relacionadas a los datos abiertos y el gobierno abierto, vinculadas a áreas como derechos humanos, servicios públicos, transparencia, participación ciudadana, nuevas tecnologías y muchas más. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y este 2 de septiembre la Asamblea Nacional retomó con normalidad sus actividades tras el segundo receso legislativo de este año. Hasta diciembre se encuentra atrasada una agenda que contempla temas sociales, económicos y de producción. Desde este lunes, la Asamblea Nacional retomó las actividades nuevamente tras culminar el segundo receso legislativo del 2019. Hasta diciembre tiene definida una agenda parlamentaria por cumplir. Según el presidente de la legislatura, será prioridad en su tratamiento las reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Democracia. Bien, tenemos en agenda leyes en sectores importantes como la ley de fomento productivo para el sector agrícola. Es también una ley importante que necesitamos aprobar por temas de un acuerdo con la Unión Europea, es las reformas a la ley de pesca. Así como también los legisladores estarán pendientes del envío del Ejecutivo de 2 proyectos en materia tributaria y laboral. La ley económica urgente, que también ser tratada como la Asamblea como tal. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Económico hasta diciembre dará prioridad en el tratamiento de propuestas que promuevan el desarrollo, empleo y cuidado por el planeta. Este último tras la eliminación del impuesto verde. También impulsarán el proyecto de ley de emprendimiento e innovación. De su parte, la Comisión Ocasional de Jubilados dará seguimiento al cumplimiento del pago de los jubilados y para esta semana tiene previsto recibir varias comparecencias. Diferentes inquietudes de diferentes sectores que no se está cumpliendo, pero esta semana tendremos a los directivos del BIES, ¿sí?, que nos van a explicar el alcance de lo que aprobaron la compra de los 240 millones de dólares en bonos del Estado y cómo está funcionando eso. Tras el receso legislativo, la Comisión de Educación continuará con el análisis de las reformas a la Ley de Educación Intercultural, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, mientras que la Comisión Ocasional de la Niñez avanza con las reformas al Código de la Niñez, que ya cuenta con informe borrador para primer debate. En materia de fiscalización, la comisión de dicho tema avanza con la investigación del caso Arroz Verde, mientras el Consejo de Administración Legislativa tiene pendiente la calificación de los pedidos de juicio político en contra del ministro de Finanzas Richard Martínez y en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Saludamos nuevamente a César Guanolema con la interpretación en el quichua. Astawan willaykunawan yukunchi kikinpa wasiman chamukunchi kichwashimipi kashnakaychishi. Informe fiscalización. Kay mingarishka ukuymapimi kunan kaychishi imaka tawka rimanakuita charishka kuna kay hatun wangurishkapi llanka hapukuna kaypimi imashina yakashna kay sobornos shidallati kay arroz verde nishka taripay imashina paktakushkamanta rimanakuita ñawpaman apakunkuna shidallati kay hatun chimbapura ikunamanta taripashka kuna yawinchishka kuna imatami ñashu kamupi killkakunchik ninmi shidallati kay kamu imatami ñatukuykuna yuyaypaktarishpa arinirkakuna shinami kay shamuk punllakuna imaka astawan ña kay killka imaka tukuyapukuna riksichun chayanka nishpami kaypika kasna willachirkakunapash. Agenda Territorio Presidente Mamayakta Tandanakuita Pushak César Litardo Apugima Mikashna Kaipunja Kuna Imaka Kai Marca Kuna Imapi Ayukunawan Tandanakuikunawan Chivapura Tiarishpa Rimanakushpa Yankaita Katishka Kan Kaikutin Imaka Los Ríos Marca Manchayashpa Shinayati Kaikutin China Guayas Marca Kuna Imapi Mikashna Ayukunawan Tandanakuikunawan Rimanakuita Ñawpakman Aparka Shinayati Kai Hatun Tandanakuikuna Imapi pika llaktayukuna imaya mutsushka shinallatik kashnakay hatun llakikuna imamanta imashina chimpapurana kamachikuna rurana imatami rimanakurkanchik nishpami willachishkakuna.
Parlamento abierto, shinayati kaiko mamayakta tandanaku yuku ima pimi shuhatun rimanaku yachanaku imata ñaupama aparkakuna kaikutinka Parlamento abierto y de datos abiertos kaishuti wanmi rimanakuita paktarkakuna. Imagina ya kashna kamaikuna ranapak kamachikuna tapaktachinapak shinayati willaykuna imata kacharishpa charinapak chayoyaykuna imatami kashna yachak runakuna imawan chivapurashpa kaypi rimanakurkakuna. Agenda parlamentaria, shinayati kunan punja, kay kuskikilla, ishkipunja imami, tukuyapukuna kashna samana pachakunamanta kutimpa llankayman tigramushkakuna. Shinayati kay punjakuna, kay killakuna, watatukurin kama llankanapakmi kashna imaya choranata ñayu yaypaktaricunchi nirkami. Shinayati kaypika tauka, llaktayukunata yanapanapak, kulkimanta rikunapak, shinayati imashinaya kay ñukunchi llaktapi ruraykuna sinchi yanamanta, chaytami ñukunchi kamachikuna imapi churashpa yanapayta ñawpakman apashun nishpami mama llakta tananakuyta pushakapuk imaka willachirka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigas y amigos. El Comité por la Institucionalidad Democrática recibió el formato de formulario para recoger las firmas que buscan una consulta popular con el fin de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y modificar la estructura de la Asamblea Nacional. El comité debe reunir más de 132,000 firmas. La entrega del formato del formulario se cumplió en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, con la presencia del consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, y los integrantes del Comité por la Institucionalidad Democrática. Este colectivo, encabezado por el ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Pablo Dávila, busca a través de la vía de referéndum la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, así como un cambio en la estructura de la Asamblea Nacional, que ésta sea bicameral con una reducción a 124 asambleístas, entre senadores y representantes, y que se eliminen los suplentes. Esta propuesta no es bien vista por el actual legislador Homero Castanier y expone sus razones. Si ni una sola cámara podemos manejar, ni ponernos de acuerdo, crear más burocracia, otra cámara, un senado, ¿para qué? La última consulta popular que se realizó en el país fue en el 2018 y tuvo un costo que bordeó los 60 millones de dólares. El tema, no tenemos para pagar a los jubilados y vamos a gastar 60 millones de dólares en una consulta. Para mí deberíamos empatar con una papeleta adicional a las elecciones del próximo año. Recordemos que para noviembre del próximo año tiene que estar inscrito candidato a presidente y asambleístas, y eso sería lo más lógico. Para proceder al referéndum, el Comité por la Institucionalidad Democrática debe recoger 132,620 firmas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La incautación de armas de fuego, dinero falso y la detención de cientos de personas en varias provincias del país es el resultado del operativo denominado Jaque Mate 10, realizado durante 3 días en el mes de agosto por la Policía Nacional. A continuación tenemos los detalles. Según las autoridades, Jaque Mate 10 es el operativo que ha dejado mayores resultados en este año y que fue ejecutado el 27, 28 y 29 de agosto en varias provincias del país. Se ha logrado desarticular 21 bandas y detener a 306 personas en estos 3 días. Dejó como resultado además la incautación de 100 armas de fuego, $89,000 de dinero falso y temas relacionados con el contrabando. 5.400 municiones, la mayor parte de ellas, cerca de 4.500, en un solo operativo en Santo Domingo de los Colorados. Dichas municiones serían utilizadas para armas de cacería y habrían sido comercializadas en la zona de frontera. Estas municiones estaban orientadas para ser vendidas en el sector de San Lorenzo, presumiblemente al cruzar la frontera para que sirva para la guerrilla colombiana. Por otra parte, la ministra de Gobierno dio información sobre el intento de asalto a una agencia de Ban Ecuador la semana pasada. Los chalecos utilizados para intentar un robo a un banco la semana pasada, que se armó toda esta idea
de que habían estado pues llenos de explosivos. Esto no es verdad, no tenían explosivos. Y dijo que continuarán con la investigación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, este 2 de septiembre inició el ciclo escolar en la Sierra y Amazonía del Ecuador. Más de 1 millón de estudiantes retornaron a las aulas hasta el 5 de septiembre. El ingreso escalonado cumple con el objetivo de facilitar el acceso, reducir el tránsito y cumplir con el cronograma estipulado por el Ministerio de Educación. Para este inicio de clases en las regiones Amazonía y Sierra, el Ministerio de Educación informó que el ingreso será escalonado. Este 2 de septiembre inicia bachillerato, el 3 de septiembre básica superior, es decir, desde octavo hasta décimo, el 4 de septiembre básica media desde quinto hasta séptimo, el 5 de septiembre básica elemental desde segundo hasta cuarto, el 6 de septiembre primero de básica y el 9 de septiembre educación inicial. Como es tradición anual, el presidente de la República, Lenín Moreno, acompañado de distintos ministros y estudiantes, inauguró el año escolar 2019. Él motivó a los niños, niñas y jóvenes, quienes empiezan y se reintegran a la vida educativa. Entonces aprender y aprender para mejor comprender las cosas, para entenderlas con claridad, para adentrarse, para sumergirse en el conocimiento, ojalá lo más profundo posible, de las leyes que rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, para extraer de ellas los principios que requerimos para transformar la realidad. Ese es el propósito del aprendizaje. Además, dijo que el gobierno nacional ha destinado recursos para mejorar la calidad de educación del país. Prueba de ello es que en 27 meses de gobierno hemos destinado, óigame bien esta cifra, hemos destinado ya 10.250 millones de dólares, 10.250 millones de dólares para la educación básica y el bachillerato. Eso significa en promedio casi 13 millones de dólares por día. Hagan cuenta lo que es gastar 13 millones de dólares por día y bien invertidos están. De los casi 2 millones de estudiantes, el 73.48% está inscrito a las instituciones fiscales y estatales y el 26.52% al sistema particular y privado, según el Ministerio de Educación. Además, se ha destinado más de 5.000 personas para que controlen el retorno a clases desde este 2 al 9 de septiembre. Se recomienda tomar las medidas de seguridad y conocer el cronograma para que no ocurran inconvenientes durante el inicio de este periodo escolar. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Bien, y las actividades para este martes 3 de septiembre en el Parlamento ecuatoriano son a las 8 de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario Fronterizo que recibe a Caterine Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, a Rosa Piedad Tapia Andino, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, y un delegado del ministro de Telecomunicaciones. El tema, el cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, evento que se desarrollará en el Salón 2 en el primer piso del Palacio Legislativo. Un poco más tarde, 10:30, la continuación de la sesión 611 del Pleno de la Asamblea Nacional, el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, y esto se desarrollará en el Salón Nela Martínez en la planta baja del Palacio Legislativo. Bien, amigas y amigos, de esta forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.